Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Esta es una pequeña cápsula que estoy llevando a cabo. Hace rato, en el transcurso de la tarde, hice una pequeña cápsula en el perfil de Fiat Justitia per Humanis, pero ahorita la vengo a hacer aquí en la fanpage de Aequitas Justitia per Humanis. Voy a estarles haciendo cápsulas porque ahorita ya se está armando la página web del despacho y obviamente las redes sociales del despacho van a cambiar. Bueno, esta cápsula tiene que ver con los fallecimientos de los familiares a causa ya sea de COVID, de alguna enfermedad, de algún accidente, de algún riesgo de trabajo, un accidente intínere. Para quien me ayude a compartir, quien vaya a ver, pues ahora sí, esta pequeña cápsula, se los agradezco mucho. Y bueno, va así. ¿Qué pasa y qué procedimientos se tienen que llevar a cabo o qué procedimientos jurídicos se tienen que llevar a cabo cuando papá o mamá fallecen o alguno de los integrantes de la familia más cercana fallece o algún familiar fallece y deja hijos huérfanos o deja una esposa o un esposo viudo, una concubina o un concubinario vivo? Y obviamente esta persona fallece está dada y que esté dada de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado, en el ISEMIN también, y que bueno, pues obviamente se encuentren cotizando. Siempre y cuando un trabajador esté dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el del Servicio para los Trabajadores del Estado, en el ISEMIN o en algún servicio médico que esté dado de alta por parte de su patrón, estos trabajadores pues tienen ciertos beneficios y ciertas prestaciones del Seguro Social. Por tanto, eso permite que sus beneficiarios, es decir, su esposa, su concubina, su concubinario o su esposo, sus hijos obviamente estén dados de alta como beneficiarios y se les brinden cierto tipo de prestaciones en estos seguros, instituciones de seguridad social, porque son prestaciones de seguridad social. Esto a raíz de una relación obrero-patronal como tal. Bueno, por tanto, una vez que pasa eso y que tienen derecho a esos beneficios, no solamente tienen beneficios de prestaciones médicas, de cirugía, de estudios, también tienen cierto tipo de prestaciones en especie, algunos préstamos que se les hacen a los trabajadores. Y por tanto, cuando se les da de alta en el Seguro Social, ellos automáticamente empiezan a cotizar para el Infonavit, que esto es para el Fondo de Vivienda o el Fondo de Ahorro para la Vivienda. También cotizan para lo que es el Afore. Entonces, vamos a lo siguiente. En este sentido, cuando los trabajadores empiezan a cotizar y por cualquier motivo llegan a tener un fallecimiento, es decir, fallece el trabajador o fallece la trabajadora, en ese sentido, ¿qué pasa? Obviamente se tiene que hacer una serie de procedimientos jurídicos para que los beneficiarios tengan derecho a las prestaciones de seguridad social como a otro tipo de prestaciones y otro tipo de derechos. En la cuestión obrero-patronal, que es de servicio social, estas prestaciones de seguridad social ante el IMSS, el ISSSTE y el ISEMIN, va de lo siguiente. Una vez que el trabajador o la trabajadora fallecen y tienen hijos, ya sean menores de edad o mayores de edad antes de los 25 años y que estén estudiando todavía de acuerdo al grado que les corresponde dentro de esa edad, al rango máximo de 25 años, tendrán derecho a recibir una pensión por orfandad, es decir, porque uno de los padres ha fallecido y en este caso si es el trabajador o el jefe de familia, pues tienen derecho a que estos institutos de seguridad social, en este caso el IMSS, el ISSSTE o el ISEMIN, les cubran una cuota mensual a los hijos de estos trabajadores fallecidos y que obviamente estaban inscritos y dados de alta en estas instituciones de seguridad social. Si tienen esposa o si tienen concubina o concubinario o cónyuge, es decir, esposo, en este sentido, ellos también tienen derecho a recibir esta prestación de una pensión por viudez, se le conoce por viudez o por cónyuge superstite, es decir, el cónyuge que sobrevive aún. ¿Cómo va?
Los porcentajes van a variar. En el Seguro Social varía el porcentaje para las pensiones por viudez, es decir, para el cónyuge superstite. Varía que va del 40 al 50% del salario del trabajador que estaba percibiendo como parte de la pensión que tenía, si es que ya estaba pensionado o si era activo, de acuerdo al salario con el que estaba dado de alta y los últimos salarios o el último salario que percibía el trabajador al estar laborando. ¿Ok? En el caso de los pensionados, es decir, si el trabajador o trabajadora que ya estaba pensionada todavía tenía hijos que mantenía o que sobrevivían con su salario, pues tienen derecho. Ahora, otra. Si tienen hijos mayores de edad, mayores de 25 años, siempre y cuando se acredite mediante un juicio de interdicción, que es una jurisdicción voluntaria, para determinar o que un juez de lo familiar determine que esa persona interdicta no puede valerse por sí mismo porque a lo mejor tiene algún tipo de trastorno mental o alguna enfermedad como un síndrome de Down, una cuadraplegia, entre muchas otras enfermedades como trastornos mentales o alguna especie de retraso. En ese sentido, obviamente, pues no pueden hacer muchas cosas por sí solos y también ellos tienen derecho a que se les cubra una pensión mensual por el resto de su vida a las personas que obviamente dependían económicamente del trabajador o de la trabajadora fallecida y que obviamente sean interdictos. Para aquellos que no son interdictos, tienen derecho a recibir esta pensión mensual por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y el ISEMIN, hasta la mayoría de edad, que es de los 25 años, cuando ya terminan sus estudios y comienzan a trabajar, siempre y cuando vayan acorde a los estudios de su edad. Una vez llegados los 25 años, se cancela automáticamente esa pensión y ya no se les puede dar, ¿ok? Luego, obviamente, al cónyuge superstito, o es decir, al cónyuge que vive, al viudo, a la viuda, a la concubina o al concubinario que sobreviven, ellos van a tener derecho a recibir esta pensión hasta el último día de su vida. ¿Ok? Como yo les decía, va a variar este porcentaje para los viudos, la viuda, el concubinario o la concubinaria. Va a variar, que puede ser del 40 al 50% dependiendo del salario. Pero también lo es que si el salario que recibía el trabajador únicamente correspondía al salario mínimo, ¿sí? El vigente obviamente, o el que estaba vigente en ese momento, más el aumento que se da año con año, si es el salario mínimo, entonces la pensión se va a dejar al 100% para que en este sentido el cónyuge que sobrevive o el viudo, la viuda o la concubina o el concubinario reciban esa pensión al 100%. Si hay hijos, obviamente en común y que dependían económicamente de la persona que ya falleció, en este sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos también van a tener un porcentaje para recibir esa pensión. Si el salario del trabajador era mayor al mínimo, pues obviamente nada más le va a corresponder el máximo de la pensión que le correspondería a la viuda es el 50% y aparte un máximo de un 20% que esto también es a consideración de los mismos institutos, que va del 15 al 20% del salario del trabajador que se va a cada hijo que haya tenido en este matrimonio o con esta concubinaria, o al hijo que depende económicamente de él, y que obviamente se acredite con acta de nacimiento que lleva el apellido del padre que ha fallecido. Si no lleva el apellido del padre que ha fallecido, no le corresponde, ni puede recibir, ni se le va a reconocer como un beneficiario. Porque para eso, pues obviamente hay documentos oficiales que acreditan ser hijos legítimos, y no solamente me refiero que sea de sangre, sino legalmente tiene que acreditarse con un acta de nacimiento o con una sentencia de lo familiar de que se reconoció a esa persona como su hijo. ¿Ok? Entonces, si el trabajador ganaba un 100%, un ejemplo, 10,000 pesos mensuales,
A la esposa le corresponderían, o al esposo, o a la concubina, o al concubinario le correspondería la mitad aproximadamente, ya yéndonos al 50%, es decir, 5,000 pesos mensuales. Luego, de esos otros 5,000 que ya se supone que se quitan, porque ya nada más se le va a pagar la mitad, obviamente se le da el otro del 15 al 20% a cada hijo que dependía económicamente del trabajador o trabajadora fallecida. Es decir, la pensión se va a incrementar, no se va a quedar al 40 o al 50%, puede aumentar al 50, al 60, al 70. Si son 2 o 3 o 4 hijos, pues obviamente la pensión entonces se quedaría al 100%. ¿Por qué les digo esto? Bueno, de un tiempo para acá, ustedes bien saben que yo soy abogada, litigo varias materias, tanto yo soy especialista en materia laboral y en materia de seguridad social porque van de la mano. Sin embargo, litigo materia familiar, materia civil, materia penal y entre otras materias. Sin embargo, de un tiempo para acá, me ha tocado ver situaciones en las que abogados que desconocen prestaciones de seguridad social, que desconocen el litigio en materia de seguridad social y en materia laboral, se meten a intentar cierto tipo de procedimientos en materia familiar o incluso en materia civil para que a estas personas beneficiarias se les reconozca ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el ISSSTE, ante el ISEMIN incluso, como beneficiarios de estos trabajadores fallecidos. Lo cierto es que estos institutos de seguridad social que dan estas prestaciones a sus trabajadores y a sus beneficiarios, las niegan. Y muchas veces se van a la apelación, se van al amparo y se los niegan. Aun cuando ganen un amparo, aun cuando ganen una apelación, estos institutos se los van a seguir negando. ¿Por qué? Porque no es la materia competente. Aquí hay que distinguir dos cuestiones, se los digo porque si no saben cómo hacer ustedes un trámite administrativo para poder reclamar estas pensiones y que le sigan pagando, pues obviamente a la viuda, al viudo, al concubinario, a la concubinaria, a los hijos de estos trabajadores que han fallecido y que todavía están estudiando y que tienen derecho a recibir este apoyo, bueno, pues que sepan con qué tipo de abogados acudir, ya sean particulares o de oficio, a qué instituciones acudir y cuál es el procedimiento que se debe de llevar a cabo. No sirve de nada llevar un procedimiento en materia familiar porque el mismo instituto te lo dice. Yo necesito, entre sus requisitos que te piden para que se te otorguen las pensiones por orfandad y por viudez, te lo dice estrictamente en un folletito que ellos te dan, ciertos requisitos que te piden para que tú lo acredites. Y una de esas dice así: necesito la resolución de la autoridad competente. La autoridad competente es en materia laboral, ¿ok? Aun cuando ahorita ya pasaron a tribunales y entre comillas pasa a ser del Poder Judicial, sigue siendo un tribunal especializado en materia laboral, no en materia familiar, no en materia civil, en materia laboral. Entonces, en ese sentido, la autoridad competente que debe de resolver sobre declarar como beneficiarios a los familiares de estos trabajadores fallecidos es en materia laboral, ¿ok? No en materia familiar, tiene que ser en materia laboral. ¿Por qué? Porque estas prestaciones de seguridad social se derivaron de una relación obrero-patronal, es decir, de que un trabajador comenzó a laborar para un patrón y el patrón lo dio de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, en el ISEMIN, incluso para los trabajadores que pues ellos solos se dan de alta en el IMSS, también es competente la materia laboral, es decir, un tribunal de la materia laboral quien se va a encargar de resolver sobre esta situación y estas controversias. Ahora, ¿cómo va? Aquí hay dos situaciones. En materia familiar
existe un procedimiento que se llama sucesión testamentaria e intestamentaria. Es para declarar quiénes son los legítimos herederos de la persona fallecida, ¿ok? Eso únicamente aplica cuando se tienen bienes muebles o inmuebles, es decir, cierto tipo de propiedades, casas, departamentos, autos, dinero, cuentas bancarias, etc. Pero esa materia no es competente y nunca ha sido competente y jamás será competente para determinar que efectivamente son beneficiarios y que dependían económicamente de la persona fallecida para que una de estas instituciones o institutos de seguridad social te brinde a ti el pago de esas pensiones, ¿ok? Por tanto, son procedimientos totalmente diversos, totalmente ajenos y sí los pueden llevar al mismo tiempo, pero son materias totalmente diferentes. Una es decir, yo soy su legítimo heredero, ya sea porque haya un testamento y me haya dejado en el testamento, o porque no hay un testamento, pero yo soy su hijo, ¿sí? Sin embargo, en materia familiar no necesariamente tenías que depender económicamente de la persona fallecida, ¿ok? Basta con que acredites que eres familiar dentro del 4º grado, o que eras su hijo, que eres su hijo, o que eres su cónyuge o su cónyuge, es decir, hombre, mujer, concubinario o concubina. Y en materia laboral, no. En materia de seguridad social, la ley es muy estricta, tanto la ley del ISSSTE, la ley del Seguro Social, la ley del ISEMIN y la ley federal del trabajo. Aun cuando tiene reformas, la ley federal del trabajo, como cada una de estas leyes, que es la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE y del ISEMIN, han tenido reformas. Nos dicen, bueno, ¿qué va a pasar? El procedimiento se divide en dos formas. El primero es administrativamente. Se tiene que agotar esa instancia administrativamente en cada institución, es decir, tienes que ir a tu clínica regional o a las oficinas regionales donde le tocaba a este trabajador ser atendido y obviamente pues a sus familiares, en este caso esposa, esposo, concubinario, concubinaria e hijos, ¿no? Y tienes que iniciar tu procedimiento en las oficinas de esa clínica. Te dan una serie de requisitos que debes de reunir, como acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de concubinato, último domicilio que tenían que haber compartido tanto la persona fallecida, el trabajador fallecido, el que está reclamando esas prestaciones de seguridad social, y obviamente pues los hijos que sean menores de edad o que sean mayores de edad antes de los 25 años y que sigan estudiando, o los que son mayores de edad que pues obviamente estén enfermos y que se acredite con un juicio de interdicción que dependían económicamente de ese trabajador o de esa trabajadora. Y se lleva un procedimiento administrativo, es decir, se llevan esos documentos a las oficinas de estos institutos o estas instituciones de seguridad social, y ellas en un plazo van a tener que resolver. Pueden otorgarla o pueden negarla. Normalmente, casi siempre administrativamente la niegan. ¿Por qué la niegan? Porque se han dado cuenta que muchas veces los trabajadores o incluso trabajadoras fallecidas tenían 2 o 3 familias más, o tenían hijos fuera del matrimonio o de una relación. Entonces, cuando se hacía administrativamente y se les otorgaban estas pensiones, luego resulta que llegaban otros a hacer el mismo trámite y tenían que pagar doble o triple vez. Entonces, lo que están haciendo estas instituciones de seguridad social, tanto el IMSS, el ISSSTE y el ISEMIN, es decir, ya no te otorgo administrativamente la pensión hasta que tú me acredites con una resolución de la autoridad competente que tú eres un beneficiario que dependía económicamente de este trabajador o trabajadora fallecida, que no hay otros beneficiarios a quien reconocer, o que si hay, que entonces ellos también se enteren para que pues se reclame y ver quién va a tener la categoría de mayores derechos, ¿ok? Porque es primero en derecho, como tal, primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Luego, en este sentido,
Si tú la tramitas administrativamente en las oficinas y te van a dar una resolución en la que te la van a negar y te dicen tú tienes un término prudente de ciertos días para que interpongas un recurso de apelación o un recurso, en este caso es un recurso de inconformidad administrativamente, se lleva a cabo, te lo vuelven a negar. Ya después de ese recurso de inconformidad, ya no hay otro recurso que tú puedas llevar a cabo administrativamente. Con todos esos documentos, entonces lo que va a pasar que se entabla una demanda en materia laboral, que es la competente, para que entonces tú le demandes a este Instituto de Seguridad Social, que puede ser el IMSS, o puede ser el ISSSTE, o puede ser el ISEMIN, y pues obviamente se va a llevar un juicio ante una autoridad competente que es materia laboral, y entonces se va a señalar una fecha de audiencia. Primero se va a entablar la demanda, te van a decir si se te admite tu demanda o si tienes alguna situación que le falte a tu demanda para que la aclares. Se va a acordar, se le va a notificar al instituto, es decir, ya sea al IMSS, al ISSSTE o al ISEMIN, y se le va a dar un plazo de cierto tiempo. En el procedimiento anterior era un término de 10 días que podían contestar la demanda, en un término de 10 días que se llevara a la audiencia. ¿Ok? Ahora, en el nuevo procedimiento cambia totalmente todo. ¿Ok? Ahorita les voy a decir eso. Entonces, se le notifica a estos institutos tienen que dar contestación a esa demanda diciendo algo o aceptando lo que se está diciendo o algo. Luego se tiene que llevar un periodo de 2 situaciones, una que es una investigación de dependencia económica y la otra que es la convocatoria. Estas investigaciones, cada una debe de ser de 30 días hábiles antes de que se lleve la audiencia correspondiente. La audiencia se llama de contestación, demanda, excepciones, admisión, ofrecimiento de pruebas y de resolución. Así es como se llama, porque es un procedimiento especial. Es decir, en esa audiencia se tiene que ratificar la demanda, se tiene que contestar la demanda. La parte actora, o es decir, los que están demandando, tienen que ofrecer pruebas otra vez. La parte demandada tiene que ofrecer otras pruebas. Se tiene que ver qué pruebas se van a desahogar, se van a señalar fechas para el desahogo de esas pruebas, y se tiene que ver si estas investigaciones de dependencia económica, como estas convocatorias, ya se llevaron. Las convocatorias, ¿qué son? Bueno, las convocatorias las fijan afuera del domicilio donde vivía el trabajador y en ciertos lugares, así como en la autoridad competente, para que si alguien más dice que dependía económicamente de él o tenía más hijos, otra familia, se apersonen y entonces ellos también puedan reclamar los derechos que tienen como hijos o como concubina o como otra familia, ¿ok? Por eso es que se tienen que hacer estas investigaciones. Luego, esta convocatoria, la investigación de dependencia económica, ¿cómo va? Bueno, se te piden ciertos requisitos, es decir, debes de traer acta de nacimiento, acta de matrimonio, tu acta de concubinato. Yo tengo que ver quién dependía económicamente del trabajador, se le llevan ciertos recibos o documentos que te pide el actuario, que es una persona que trabaja, es un personal de esta autoridad competente, que es la laboral. Y bueno, pues él tendrá que decir en una acta que se levanta que efectivamente los que dependían económicamente de estos trabajadores fallecidos, pues eran tal persona y tal persona y tal persona, ¿ok? Luego se lleva a la audiencia. Una vez que ya está esta convocatoria fijada y que ya nadie se presentó y que ya está esta investigación de dependencia económica realizada, entonces la audiencia se señalará una nueva fecha para el desahogo de estas pruebas y se tendrán que ir desahogando estas pruebas. Entre estas pruebas, pues obviamente son documentales y otras pruebas que para eso, pues sí, ya es una asesoría ya como tal personalizada, porque cada situación tiene su caso, ¿ok?
En el procedimiento anterior les decía que les competen a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, incluso a las juntas locales, que es la de la Ciudad de México, en el procedimiento anterior. En el nuevo procedimiento, con estas nuevas reformas que se han dado, si es en Estado de México, es decir, si tú vives en Estado de México, el trabajador, aparte que tenía su domicilio en Estado de México, el Instituto de Seguridad Social que le correspondía, que fuera IMSS, ISSSTE o ISEMIN, estaba dentro de Estado de México y la fuente de trabajo del trabajador, o donde, si era activo o si ya era pensionado, todo corresponde a Estado de México, le corresponde entonces en el nuevo procedimiento al Tribunal Laboral, porque es un nuevo procedimiento, ¿ok? Ya no le corresponden las juntas de conciliación y arbitraje ni que están en Texcoco, ni en Cuautitlán, ni en Tlanepantla, ni en Ecatepec, porque esas tenían un procedimiento anterior que dejó de operar para las nuevas demandas desde el año pasado, más o menos como por septiembre, como por octubre, noviembre, se dejaron de recibir demandas en estas juntas y entonces se abre el Tribunal Laboral, que entre comillas pasa a ser del Poder Judicial, pero es la competencia es en materia laboral, y le corresponden entonces el Tribunal Laboral o Tribunal de Conciliación, y más bien el Tribunal Laboral. Si son trabajadores del Estado, es decir, que estaban dados de alta en el ISSSTE, le corresponde el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ese tribunal es únicamente para los trabajadores del Estado, si es que tenían ISSSTE. Si tenían seguro social, le corresponde entonces el Tribunal Laboral. Para los de ISEMIN está un tribunal estatal, entonces les corresponde ese tribunal. Ahora, para los trabajadores y trabajadoras que han fallecido y que corresponden a Ciudad de México, es decir, que su domicilio correspondía en Ciudad de México, que la fuente de trabajo correspondía en Ciudad de México, que el servicio de seguridad social que le estaban proporcionando en Ciudad de México, aún le corresponde la Junta, ya sea la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Depende de cuál es la región en donde se le estaba atendiendo, porque el IMSS es muy grande, así como el ISSSTE. Entonces, cuando es el IMSS tiene subdelegaciones y regiones, y entonces pues depende de esa subdelegación y de esa región en donde se le estaba dando la atención al trabajador o la trabajadora fallecida, entonces es la competencia a la que van a mandar su demanda a la Junta. Puede ser que la manden a la local o puede ser que la manden a la federal que está en Azcapotzalco, o en su defecto, si son incompetentes, es decir, que no les corresponde ahí, la mandan a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, ¿ok? O sea, esto es dependiendo de las regiones, pero si es en Estado de México ya no le corresponden las juntas locales de conciliación y arbitraje, le corresponde el Tribunal Laboral. Luego, con el nuevo procedimiento laboral existen dos procedimientos, el procedimiento ordinario y el procedimiento especial. En el procedimiento ordinario únicamente son para demandas laborales por despido injustificado, por algún despido injustificado, rescisión laboral, otras cuestiones. Y el procedimiento especial es obviamente para la declaración de beneficiarios, ya sea por una muerte general, por alguna enfermedad general que haya causado la muerte, o por la muerte por un riesgo de trabajo, o porque ya murió el trabajador y bueno, pues van a declararse a los beneficiarios, ¿ok? ¿Qué pasa? Con el nuevo sistema en Estado de México, para el procedimiento ordinario se tiene que acudir a una instancia antes de la demanda. Para el procedimiento especial no es así. En el procedimiento especial, que es la declaración de beneficiarios, en este sentido,
se demanda y entra automáticamente tu demanda al tribunal laboral. No necesitas irte a un centro de conciliación y como ahora se están dando, sino ya te vas directamente a meter tu demanda ante el tribunal laboral, obviamente competente. Hay un tribunal laboral que están en Bordonesa, y que a esos les competen ciertos territorios. Normalmente los de Texcoco, que es más bien de Chalco y algunas otras partes, los mandan a Bordonesa. Otro de estos tribunales laborales está en Tlalnepantla y el otro está en Ecatepec. Entonces depende de cuál sea la competencia, es el tribunal que te va a corresponder. ¿Por qué se los digo? Para que no se vayan a ir con la idea de que si un abogado en materia familiar les dice, no hay problema, yo llevo tu juicio, una jurisdicción voluntaria o un sucesorio, testamentario o intestamentario en un juzgado familiar, no va a haber problema. No, no va a poder operar. Lo cierto es que cuando llevan un procedimiento para acreditar un concubinato en materia familiar, que es la jurisdicción voluntaria, sí va a ayudar para que en materia laboral ustedes puedan acreditar que era su concubina y que dependía económicamente de esa persona o concubinario, ¿ok? Pero eso no les va a permitir que les otorguen la pensión porque son materias distintas. Para eso, pues obviamente es la materia laboral, y en el caso de las juntas de la Ciudad de México, lo resuelven mediante un laudo con la junta es tripartita. Hay un representante de los trabajadores, un representante de los patrones y un presidente. En la cuestión de la nueva reforma de los tribunales laborales, ya nada más es el secretario instructor y el juez. El juez es el que va a resolver. En la junta, este tipo de procedimientos, pues sí se puede tardar de 2 hasta 3 o hasta 4 años en resolverse por la carga de trabajo tan fuerte que tienen, por todas las demandas que tiene el Seguro Social. En el Tribunal Federal, que es para los trabajadores del Estado, pues obviamente es otro procedimiento y es un poquito más ágil. Para los del ICEMIN igual es un poquito más ágil. Ahora, para los del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el nuevo procedimiento ya ante los tribunales laborales, se estima que los asuntos o estas demandas se puedan resolver en un término de 6 meses máximo a 12 meses, que es un año, en el que pues se va a litigar esta demanda, se van a tener que desahogar ciertas pruebas y entonces el juez tendrá que resolver en un plazo máximo de un año. Es decir, es un tiempo menor a los que se están llevando en las juntas. ¿Por qué? Ahorita pues nos hemos dado cuenta que están sucediendo muchas muertes por COVID o no por COVID, y pues que la gente está falleciendo, que dejan hijos, que dejan esposas, esposos, parejas. Entonces, para que ustedes sepan dónde les compete y qué es lo que se tiene que hacer, primero se hace un trámite administrativo, se les niega y posteriormente se lleva a cabo la demanda. Pero ya les comenté por qué, porque es para evitar que el mismo instituto o de seguridad social, el que sea ISSSTE, IMSS, ICEMIN, tenga que pagar doble o triple vez. Entonces, por eso es que se llevan las demandas en esta tesitura, ¿ok? Si ustedes no saben cómo llevar el trámite administrativo, porque la verdad es que es muy engorroso, se pueden acercar a un abogado. Incluso obviamente los particulares cobramos honorarios, la mayoría de los particulares cobramos un costo por asesoría personalizada, pero va con el acompañamiento. Nosotros acompañamos a estas personas a que realicen su trámite pertinente, y obviamente teniendo todas esas resoluciones ya tenemos los elementos suficientes para acudir a la instancia de la demanda ante el instituto, pero ya ante la autoridad laboral competente, para que entonces con posterioridad a ustedes se les declare como beneficiarios y como dependientes económicos del trabajador o de la trabajadora fallecida, y bueno, pues entonces el Seguro Social les tenga que pagar a ustedes
Desde que se mete la demanda hasta que se resuelve, se les pagan esas mensualidades retroactivas, independientemente de las mensualidades que irán corriendo y que se les tendrá que pagar de manera mensual en una cuenta que tendrán que abrir. Luego, ya para terminar esta pequeña cápsula, ¿qué pasa? Cuando ya hay una resolución en la que ya sea una junta o un tribunal laboral en el nuevo procedimiento resuelven y dicen, ¿sabes qué? Estas personas están acreditando que son legítimos beneficiarios del trabajador o la trabajadora fallecida, que sí dependían económicamente de ellos, se les acreditaron todas sus prestaciones reclamadas, se le condena ya sea al IMSS, al ISSSTE o al ISEMIN, y en este caso del IMSS, se le condena al IMSS a pagarle la retroactividad de tal fecha a tal fecha por tal cantidad, más la cantidad de los aguinaldos correspondientes del trabajador fallecido a tales beneficiarios, así como el otorgamiento de pensión mensual por X cantidad o por cierto porcentaje, ¿ok? Luego, una vez que pasa eso y sale este laudo o sale esta sentencia, se tiene un periodo para que tú interpongas un recurso, ¿ok? Si obviamente sale perjudicial para la parte actora, es decir, para quien está demandando, tienes un término de 15 días para irte al amparo, ¿ok? Si sale perjudicial para estos institutos, pues ellos obviamente se van a ir al amparo. Una vez que se agote esta instancia de los amparos, si se le concede alguna de las partes, pues obviamente se va a alargar más esto. Si en el caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE o el ISEMIN interpongan un recurso, en este caso la demanda de garantías o de amparo, y no se les concede, entonces ese laudo o esa sentencia que sale a favor de quien está demandando, entonces se deja firme. Cuando pasa eso, es decir, ya no se cambia esa resolución y se le obliga a que pague. Entonces, después de eso, tiene que ir otra persona de la autoridad laboral competente a notificarles a los demandados que tienen que pagar y se hace un requerimiento de pago. ¿Qué pasa con el requerimiento de pago? Bueno, aquí hay varias. Una en el requerimiento de pago es que te nieguen el pago. La otra es que tú puedas señalar bienes para embargar, es decir, que tú le embargues lo que tengan ahí. O la otra es que ellos te pidan un plazo correspondiente que va de 45 días hasta poco más, que son hábiles, para que ellos puedan pedir la autorización a tu subdelegación o a tu zona regional para que les liberen el pago de esa cantidad y te la van a pagar, pero no te la van a entregar así como que tan fácil, ¿ok? Ya cuando hay una demanda y ya hay una resolución en la que se te está reconociendo y que se les está condenando a ellos a pagar, se te tiene que entregar ese cheque, o porque en un cheque te lo entregan, ante la autoridad competente. Se tiene que levantar un acta en la que diga, bueno, yo estoy dando cumplimiento al laudo o a la sentencia o la resolución de fecha tal, por tal cantidad, de tales conceptos, y a partir de este momento se le otorga la pensión a fulanita de tal, tal, tal y tal, ¿ok? Así es como se lleva un procedimiento. Primero tienen que agotar la instancia administrativa y luego pasar ya a la instancia jurídica como tal ante la autoridad competente. Pero insisto, no es en materia familiar, no es en materia civil, es en materia laboral. ¿Por qué? Hace poco yo me encontré pues con varios abogados y una abogada también que ya había iniciado un trámite en materia familiar. Cuando lleva su resolución de materia familiar de una jurisdicción voluntaria por un concubinato, la lleva ante el instituto, esta fue ante el ISSSTE, la lleva ante el ISSSTE le dice, no, esto tú no me mandaste llamar y esta sentencia a mí no me sirve, entonces te la niego.
¿Por qué? Porque efectivamente necesitan la resolución de una autoridad competente que es la laboral, que diga, ya sea el Tribunal Laboral de Conciliación y Arbitraje o la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es la autoridad competente, resuelve que se le condena a pagar y que se le reconoce como beneficiario y dependiente económico a tal persona. Entonces, se los digo. Y también se los digo a mis colegas, porque hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces tú ya le cobraste al cliente y obviamente el cliente ya no tiene o ya no está dispuesto a pagarte otro procedimiento por el que tú te equivocaste, y todos cometemos errores o todos a veces nos equivocamos, ¿no? En algunas situaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Para los que están pasando por una situación de esta índole, y no saben cómo llevar a cabo estos trámites, bueno, pues pueden acudir a abogados particulares, pueden acudir a abogados de oficio también, pero ojo, los abogados de oficio no te van a hacer todo el trámite, de hecho tú lo haces todo, ellos únicamente se ocupan de ir a tus audiencias, de hacer algunos escritos y tú todo lo diligencias, es decir, si tienes que llevar algún exhorto o algún oficio, si tienes que meter alguna promoción, tienes que ir tú para meter tus promociones. De hecho, tú eres el que tienes que estar revisando tu expediente para ir y decirle al abogado defensor, en este caso al abogado de oficio, oiga, procurador, mire, mi expediente dice esto y esto y esto. Entonces, de esa manera se trabaja con los abogados de oficio, o sea, los abogados de oficio no te van a hacer todo, mientras que nosotros como abogados particulares nos encargamos de ingresar todos los escritos, revisar todos los escritos, promover, estar al pendiente de los expedientes y obviamente de cada etapa de este juicio, ¿ok? Entonces, si ahorita están pasando por esta situación de que acaba de fallecer su familiar hace poco, ¿qué tienen que hacer? Bueno, como el IMSS todavía les paga, ustedes tienen que dar aviso de que esta persona ya falleció para que ya no sigan depositando a la cuenta que le estaban depositando, y ustedes tienen que retirar esa cantidad porque hay dos opciones. Una, que la tengan que regresar al Instituto Mexicano del Seguro Social, si es el IMSS, o al ISSSTE o al ICEMIN. Y dos, que eso lo guarden ustedes, obviamente, porque a lo mejor todavía entraba en la etapa que estaba corriendo de esa pensión que corría para su familiar o de lo que le estaban pagando, y que entra en ese espacio en el que él falleció y obviamente pues ya no se pudo detener el pago, ¿ok? Y tienen que dar aviso a estas instituciones de seguridad social, IMSS, ISSSTE o ICEMIN, dependiendo, de que su familiar ya falleció, para que en ese momento o días posteriores ustedes puedan iniciar su trámite para solicitar la pensión por viudez o por orfandad. Para que les den los requisitos, ustedes reúnan los requisitos, y si no entienden, que se acerquen a un abogado particular para que les explique y él pueda acompañarlos a realizar todos estos trámites. Nosotros como abogados particulares es lo que hacemos. Cuando las personas se acercan a nosotros, no los dejamos solos, los acompañamos a ellos, incluso firman una carta poder. Y en ese sentido los acompañamos, ingresamos sus documentos, pedimos hablar con el del jurídico o el jefe del área correspondiente, y estamos en el proceso administrativo en donde tenemos que interponer recursos para que no se vaya a pasar algún recurso que ustedes no sepan cómo contestar. Muchas veces la gente va sola a solicitar estas pensiones y se les pasan los términos. Entonces, cuando se les pasan los términos y no interponen estos recursos administrativos a tiempo, es muy difícil que se logre una pensión en una demanda. No es imposible, porque es mucho trabajo que nosotros como abogados particulares hacemos, pero nosotros llevamos todo. Entonces, bueno, pues ya les di esta cápsula. Hace rato lo hice en el perfil de Fiat Justitia per Humanis. Y bueno, pues espero que quien lo vaya a ver, o quien lo haya visto, o quien vaya a ver la repetición, les sirva para que se les aclaren algunas ideas, porque les digo,
Para aquellos que en la actualidad pues les ha tocado que papá o mamá, que algún familiar que haya fallecido hace poco y que no sepan qué otros trámites hay que hacer para que pues se otorguen estas pensiones, bueno, pues tengan un poquito más de claridad y que no se vayan con un abogado familiar que no litiga una materia laboral, porque entonces difícilmente va a saber cómo llevar este procedimiento. Las demandas en materia familiar como en materia laboral sí son distintas, no solamente en redacción, sino en algunas cuestiones. Porque obviamente en materia laboral se tiene que hacer una redacción acorde a materia laboral y acorde a las prestaciones de seguridad social, ¿ok? Entonces, pues espero que les haya servido esta pequeña cápsula que les hice. Si tienen dudas, si tienen preguntas, pues ya si quieren hacerlo en comentarios, en inbox, o pueden buscarme como en el perfil de Fiat Justitia Per Humanis, mandarme un inbox o por aquí, pues con gusto se les aclaran las ideas. Les digo, nosotros y yo como especialista en materia laboral me encargo de llevar todos estos tipos de procedimientos que son procedimientos especiales, incluso cuando es una muerte por riesgo de trabajo, pues obviamente si el trabajador no estaba dado de alta en el seguro social, entonces se le demanda al patrón el pago de los 5,000 días de salario por una muerte por riesgo de trabajo, ¿ok? Entonces hay varias cuestiones, espero que quien lo vea o lo haya visto o quien lo vaya a ver, pues se le aclaren un poquito más las ideas, que les ayude a ustedes a saber qué hacer si ustedes piensan hacerlo solos, y obviamente si no sale como ustedes les gustaría administrativamente, que pues entonces sí se acerquen con un abogado, pero que sea especialista en materia laboral, porque si no es especialista en materia laboral no va a saber cómo llevar tu juicio. Tiene que conocer la Ley Federal del Trabajo y tiene que estudiarse la ley ya sea del Seguro Social o la ley del ISSSTE o la del ICEMIN para entender este tipo de procedimientos que se llevan a cabo, ¿ok? Entonces, para que sepan bien, esto es competencia de materia laboral, no es competencia de materia ni civil ni familiar, para que no vayan a pagar doble gasto o para que no vaya a salir algo mal. Obviamente ya para asesorías pues hay ciertas cuestiones que uno tiene que tratar con delicadeza, pero estos son los puntos principales de cómo se lleva a cabo un procedimiento para la solicitud de una pensión por viudez y por orfandad para las personas que pues apenas lo vayan a solicitar. También porque muchas veces hay hijos que a lo mejor puedan depender económicamente o dependían económicamente del trabajador o de la trabajadora, pero que por alguna razón no vivían con ellos y que a lo mejor vivían en otro lugar, en otro estado, en otra colonia, etcétera. Entonces cambia un poquito algunas cuestiones. ¿Por qué? Pues porque obviamente se tienen que hacer investigaciones y ya cuando pues se les declare como beneficiarios y dependientes económicos y se les otorga la pensión, posteriormente a eso tienen que hacer un trámite especial si viven o radican en algún estado o en algún otro lado que no les corresponda o que no esté donde atendían al trabajador o la trabajadora fallecida, para que cambien el domicilio y le sigan dando esta prestación de seguridad social, como es cirugías, consultas, pensión correspondiente a ustedes, pero pues obviamente eso es una serie de procedimientos que se tiene que hacer. Por eso les digo que ante el Tribunal Laboral con la nueva reforma se estima que estos asuntos se resuelvan en un término de entre 6 a 12 meses y en las juntas pues es un poquito más largo, pero tengan por seguridad que cuando salgan sus resoluciones sí se les va a reconocer como beneficiarios de estos trabajadores fallecidos y que dependían económicamente de ellos, y se les van a otorgar las pensiones correspondientes o la pensión correspondiente, y obviamente pues se les tendrá que cubrir a ustedes hasta si son hijos hasta que dejen de estudiar a los 25 años o si tienen alguna enfermedad
que les impida valerse por sí mismos pues el resto de sus vidas. Para la cónyuge, pues obviamente también, o la concubina, el concubinario o el cónyuge hombre también, pues hay algunas cuestiones. Si contraen un nuevo matrimonio, se cancela esa pensión. Entonces, sí hay que tener algunos cuidados para poder gozar de estas prestaciones y sobre todo del pago de estas pensiones mensuales, dependiendo del salario que tenía el trabajador, ya que fuera pensionado o que fuera activo. Entonces, pues yo les dejo esta pequeña cápsula, espero les sirva o les haya servido, se les hayan aclarado un poquito las ideas. Así les voy a estar llevando de vez en cuando una que otra cápsula de diferentes materias, porque como les digo, yo litigo de diferentes materias, pero soy especialista en materia laboral. Ya tengo bastantes años llevando materia laboral y yo me especializo en esa materia. Entonces, tanto llevo asuntos locales, foráneos, pues de nuevo procedimiento, del viejo procedimiento, siempre nos estamos actualizando. Entonces tengan la seguridad de que si es un abogado laboral que se está actualizando y que sea especialista en estas materias, pues va a llevar su asunto de la mejor manera y que al final del día sí se les van a otorgar estas pensiones para que sepan cómo llevarlo a cabo. ¿Ok? Entonces, recuerden, el porcentaje de una pensión para una viuda o un viudo, un concubinario o una concubina, que va del 40 al 50% del salario que tiene el trabajador. Si es para un hijo, únicamente le corresponde del 15 al 20% máximo del salario que tenía el trabajador. No se puede pedir más porque pues obviamente por eso va por porcentajes, ¿ok? Si son más hijos, pues a cada hijo le corresponderá el mismo porcentaje y la otra parte pues le corresponderá al viudo que sobreviva, ¿ok? Así que pues muchas gracias. Yo en un ratito voy a compartir esta cápsula. Espero les sirva a todos ustedes, que tengan pues una bonita noche. Ya ahorita no sé qué hora es, pero ya son las 22:06. Yo deseo que tengan una excelente noche. Nos andamos viendo por aquí si el gran Gadu lo quiere así. La siguiente semanita para llevarles otro programa más de Equitas y Justitia. Estoy valorando qué temática voy a llevar, porque por ahí uno de mis hermanitos, de mis queridos hermanos, me pide que haga un tema sobre cuáles son las garantías individuales, porque desconoce de este tema. Entonces, al igual que muchas personas desconocen cuáles son las garantías individuales, cuáles son nuestros derechos, a pesar de que pues ya en la actualidad está muy abierto, pero siguen desconociendo muchos temas. Entonces, estoy valorando si preparar ese tema o qué otro tema preparar. Así que pues muchísimas gracias a todos los que lo vayan a ver o a los que lo hayan visto. Si tienen dudas o algo, pues ya saben, mándenme inbox o comentarios y acudan a un abogado especialista en materia laboral, porque es el que los va a ayudar para resolver situaciones de esta índole de prestación de servicios de seguridad social. Así que tengan una excelente noche. Bye.